Mi primer mensaje que di fue como a los 13 años. 13, 14 años, una reflexión de 10 minutos de jóvenes, recuerdo. Recuerdo hasta de que me pusieron a dar la reflexión ahí los jóvenes, y es cómo se comportó Daniel cuando era nueva criatura. Yo al día de hoy no sabría cómo sacar un mensaje de ese tema, pero esa fue la idea. Y de allá acá, creo que nunca en mi vida, desde ese momento, he dado un mensaje más difícil de digerir, como el que van a estar a punto de escuchar de parte del Señor. Dificilísimo de digerir. Entonces, quisiera que oráramos al Señor para que ese tiempo, su Espíritu Santo esté entre nosotros, conmoviendo nuestro corazón, estremeciendo nuestro corazón, ayudándonos a entender y digerir lo inentendible de ese tema de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, Tú has querido, Señor, hoy hablar a nuestros corazones sobre el sufrimiento. Quisiéramos ser receptivos a ello. Que tu Espíritu Santo, Señor, identifique estas palabras con nuestros corazones. Que el poder, Padre, de tu Espíritu Santo sea operando entre nosotros. Señor, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Así que pedimos que ahorita, Señor, durante ese tiempo, el poder de tu Espíritu Santo esté entre nosotros, Señor. Habla personalmente a cada uno de los que estamos acá, en especial a mí. Enséñanos, Señor, con amor, con misericordia y con tu gracia. Pedimos pues tu guía, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos a un pasaje, Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7. Y si me acompañan a leer el versículo 9, Salmos capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tenemos? Yo voy a leer la primera parte, ustedes leen la última parte del versículo. Ustedes leen desde el porqué. ¿Listo? Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ok. ¿Qué hace el Dios justo? Prueba la mente y el corazón. ¿El Dios justo prueba qué? La mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Una de las realidades más difíciles de entender de alguien que te ama es que te permita sufrir. Son dos cosas que nos parecen contradictorias. Si usted ama a alguien, no le permitiría sufrir, es lo que pensaríamos. Pero se va a dar cuenta que Dios, y es lo que quiero que veamos hoy, Dios es un Dios que aflige, que te hace sufrir. Ahí cuando les decía que el mensaje es muy duro de digerir, porque nosotros creemos que a alguien que amamos nunca lo deberíamos de hacer sufrir. Por ejemplo, usted, digamos, hace un tiempo, un amigo tiene una bebé pequeña y me impactó mucho porque yo le pregunté cómo iba con los trasnochos, ¿no? Lo normal es que un papá primerizo con su hija, pues hasta donde yo tenía entendido, no duermen toda la noche, ¿no? Es como lo normal.
Y me llamó la atención de él y él dijo, no, bien normal, ella se acuesta a tal hora y sigue de hecho hasta las 6 de la mañana. Y yo como, ok, entonces están durmiendo más. Sí. Y entonces cuando ella llora, ¿ustedes qué hacen? Porque me llamó la atención eso, pero ella tiene que llorar en algún momento. Muy interesante que él me dijo algo que me llamó la atención y fue, la dejamos llorar. Y en ese momento me dijo, me siento como el peor padre del mundo, porque estoy dejando llorar a la bebé que amo. Ella empieza a llorar, porque ellos tienen una camarita, la ponen con una camarita, y la ven que llora, que y sigue durmiendo. Pero también conocí otro caso, y yo creo que yo lo he contado algunas veces de otro amigo, que el niño hace y ya le están corriendo. Y la otra vez recuerdo que estábamos mi esposa y yo sentados en una mesa y el niño era como cual dios pagano, así sentado ahí, y le decía al papá, y el papá seguía corriendo y se lo traía. Y no dejaban que ese niño llorara. Apenas empezaba a llorar, los dos empezaban, el papá y la mamá empezaban desesperados a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi amor es testiga de eso. Y entonces, no, yo creo que el niño, estábamos sentados en el restaurante, yo creo que el niño quiere, le dice, creo que el esposo a la esposa, caí el nombre, caí le digo, yo creo que él quiere que tú te sientes allá y yo acá. ¡Au! Y se va, y el niño. Los que son papás, yo lo experimenté como hijo. ¿Qué están haciendo con ese hijo? Lo están malcriando, ¿cierto? Al hijo que se le da todo, le estamos haciendo un daño. Ahora, Dios es el Padre por excelencia. Y Dios permite que suframos. Dios va a probarnos. Dios va a probar, según ese versículo, ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón. No sé si recuerdan un caso, si ustedes me acompañan ahí rápidamente, Juan capítulo 6, vamos a ver que Dios prueba la mente. Juan capítulo 6. Es una escena bien interesante. Ahí en Juan, capítulo 6, y pudiéramos leer desde el versículo 5. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ojo pues, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el versículo 6 lo aclara todo y dice, pero esto decía, ¿para qué? Ok, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía lo que iba de hacer? ¿En qué consistió esta prueba? Ustedes me van a ayudar. ¿Esta prueba en qué consistió? En una pregunta, ¿sí o no? ¿Qué dice la pregunta? ¿Dónde vamos a comprar pan para tanta gente, cierto? ¿Qué pasó en la mente de Felipe? Eso no es posible. Vamos asentando por ahí que una prueba consiste en derrumbar tu razonamiento. Si usted está notando, empiece a notar. Una prueba consiste en que Jesús, el Dios del cielo, nuestro Dios, te va a derribar tu razonamiento. ¿Tú crees que las cosas deberían de ser así? Y Jesús llega y
No. ¿Por qué generó en Felipe esto? Incertidumbre, angustia, preocupación. Yo creo que él se volvió y miró a Jesús. Y inclusive dice que de la multitud, ¿cierto? Salió un muchacho que tenía 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Y miren la pregunta que hace en el versículo 9. Se hacen los discípulos: ¿qué es esto para tantos? Y entonces empieza Jesús a orar. Jesús, el Señor, va a probar tu mente con cosas que van a derribar tus argumentos mentales. Vamos por ahí. ¿Qué más prueba el Señor según el versículo que leímos al principio? El corazón, ¿cierto? Vamos a un caso muy conocido por todos, Génesis 22. Génesis 22. Génesis capítulo 22. Vamos a ver en qué más consiste la prueba. Versículo 1, podemos leerlo desde allí. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas ¿qué? Probó Dios a Abraham. Paremos ahí. ¿Quién probó a quién? Dios a Abraham. O sea que Dios, ¿qué hace? Prueba. Dios prueba. Y en este caso Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: ven aquí. Y vamos a ver en qué consiste esta prueba. Versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac. ¿Era el qué? ¿Y eran cuántos? Dice el único hijo de la promesa. Era él, ¿no? Interesante que aquí Dios, en la prueba que está haciendo, está comenzando a abordar algo único. Ojo ahí, sigamos leyendo. Lo voy a poner ahí en el versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, ¿a quien qué? Amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. ¿En qué consiste entonces esta prueba? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que tomara a su único hijo, a que él ¿qué? Amaba, y fuera y lo ofreciera en un altar. Miren qué prueba. No es una prueba fácil. Tanto así que ustedes se ponen a ver y literalmente Dios del cielo está diciéndole a un hombre como Abraham que tome lo que ama y lo ofrezca en un sacrificio. Esa es la prueba. Yo tengo acá una breve definición. La prueba consiste en tomar algo que piensas o amas y quitártelo. En eso consiste la prueba. Ojo, lo voy a repetir. La prueba consiste en coger algo que amas, algo que crees y quitártelo. Hay muchas pruebas, ¿no? La prueba normalmente genera sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿sí o no? A nadie nos gusta sufrir. Déjenme decirles que el antónimo de prueba es ¿qué? ¿Quién se anima a decir cuál es el antónimo de la prueba? Gozo, alegría, paz, felicidad. Bien, yo tengo por aquí que el antónimo de prueba es éxito, es tranquilidad. Lo que les voy a decir a continuación significa que prueba, cuando Dios viene a probarte, significa que el Dios del cielo, que es normal en él, probar, por lo que vemos en la escritura,
significa que ese Dios del cielo te va a quitar tu tranquilidad. No te va a dejar tranquilo. En muchas ocasiones te va a quitar el éxito de lo que quisieras lograr. Dios. El antónimo de sufrimiento es ¿cuál? Paz, tranquilidad, gozo, bienestar, ¿no? Yo tengo por acá que el antónimo del sufrimiento es comodidad. Alguien que está cómodo no está ¿qué? Sufre, ¿no? Entonces la prueba consiste en quitarle la comodidad a alguien. En eso consiste la prueba. La prueba, por ser prueba de Dios, siempre será difícil. La prueba siempre va a tender a aumentar. Esto es natural. Una prueba que no te duele no es prueba. Porque por naturaleza la definición de prueba es que va a ser difícil, ¿no? Es que va a ser duro. Ahora, si hay alguien de este lugar que sabría cómo probarme a mí o cómo hacerme sufrir a mí, no es ni siquiera mi esposa. ¿Saben quién sabría cómo hacerme sufrir y tocar justo donde es? Dios. Él sabe dónde pone el dedo. Él va a tocar donde más te duele. Tu reconocimiento, tu orgullo, tu imagen ante los demás, tus hijos. Y Él va a tocar puntos neurálgicos que te desquebrajan. Aquí lo que les digo, que lo complejo de esta situación es que estamos hablando de alguien que ama. Y lo que ahí mismo entra en conflicto en nuestra mente es cómo tú que me amas permites que yo sufra. ¿Cómo tú que me amas me haces esto malo a mí? Les decía que lo natural en nosotros siempre va a ser tratar de coger lo que nos causa sufrimiento y quitarlo. Y el ejemplo básico de eso, si usted está, no sé si usted le ha pasado y usted está cocinando y usted coge con el codo sin querer y toca una olla caliente, ¿usted qué hace? Usted mismo hace, ¡ay, madre! ¿Sí o no? Usted dice, ¡ay, me quemé! Y la deja ahí. Usted no va a hacer eso. Naturalmente, si algo nos causa sufrimiento, queremos quitarlo así de nuestra vida. Si tenemos una situación en nuestra vida que nos tiene cargados, lo que yo quiero ya es que salirme de ella ya. Si tengo un problema con X o Y cosa, lo que yo más quiero es que se acabe ya ese sufrimiento. Es natural en nosotros. Pero déjeme decirle, querida hermana y hermano, hay que aprender a sufrir. Ten presente que la circunstancia que te aqueja, que te preocupa, hay que aprender a vivirla. Hay que aprender a sufrirla. Tu esperanza no debe estar en el fin de la prueba, en que pase ya la prueba, en que pase el sufrimiento. Tu esperanza debe estar en un carácter transformado. Eso es lo que tú debes de esperar, eso es lo que yo debo de esperar. La circunstancia que usted está viviendo actualmente, sea con su esposa, con sus hijos, con su compañero de trabajo, sentimentalmente, de su vida de salud, de lo que usted quiera poner allí, esa circunstancia ha sido traída por Dios. Porque Dios prueba. Y hasta que su carácter no haya madurado.
a mí se me hacía la pregunta y es, ¿con qué fin o por qué probar a alguien que amas? ¿Por qué permitirle el sufrimiento a alguien, como dice Dios, que es la niña de los ojos de Él? ¿Por qué aflige Dios? ¿No les parece muy tremendo esto? Porque yo estoy seguro que ninguno de aquí, y lo puedo marcar con un sello, queremos sufrir. Ninguno queremos pasar circunstancias difíciles de salud, que se nos enferme un hijo. A mi hermano allá en Guainía me dijo, hermano, yo estoy sufriendo actualmente. Tocamos un poco ese tema. Digo, mi hija sufre ataques epilépticos. Yo le digo a Diosito, porque él hablaba con esa ternura. Dios, ¿cuándo vas a sanar a mi niña? ¿Cuándo vas a permitir que mi niña no caiga al piso y se dé contra las cosas y se reviente la cabeza? ¿Cuándo, Dios? Duro. Lo más tremendo es que el Dios que nos ama lo está permitiendo. Yo no sé quiénes de aquí están casados, pero por ejemplo los que llevan más tiempo, díganme si en el matrimonio no han tenido momentos críticos, donde usted empieza a temblar del miedo por lo que pudiera llegar a suceder. Pruebas. Dígame quién no ha tenido un problema con un hijo. O hijos, ¿quién de nosotros no llegamos a tener un problema con nuestros padres? Una angustia. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Y voy a darles unas buenas respuestas que están en Deuteronomio capítulo 8. Espero que esto pueda ser un bálsamo para usted. Cualquiera que sea su situación. Deuteronomio capítulo 8. Y pudiéramos leer desde el versículo, leamos desde el versículo, leamos desde el versículo 2. Lo tenemos, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a estar viendo a continuación por qué un Dios que nos ama nos aflige, nos prueba, nos pone en circunstancias que nos sacan de la comodidad, que nos afectan nuestro intelecto, que nos derrumban, que nos quebrantan. Versículo 8, versículo 2 dice, y te acordarás, le habla Dios al pueblo de Israel, y si te acordarás, harás memoria de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. Y aparece un para. ¿Por qué los llevó por el desierto? Y la idea de llevarlos por un desierto por 40 años, Dios mismo llevándolos a ese desierto, la idea de Dios, el deseo de su corazón, fue ¿cuál? Para afligirte, le dice a la niña de sus ojos, a su querido pueblo de Israel. ¿Para qué más? Para probarte. Y entonces aparece el para, donde hay que parar, dice, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus qué. Entonces tenemos a Dios intencionalmente como, quiero que graben esto en su corazón de Dios, que Dios prueba, que la verdad la mayoría del tiempo Dios nos está probando. Dios nos está sacando de la comodidad según lo que aprendimos y nos está pidiendo algo que amamos. Un hijo, un trabajo, una comodidad, y nos la mueve. Ese es Dios. Él lo hace, Él aflige. Interesante que lo lleva a un desierto por 40 años para afligir y para probar, y el fin de esto era ¿cuál? A ver, los escucho.
Para saber qué, lo que había en el corazón. ¿Será que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? La verdad es que Dios sabe lo que hay en su corazón. Más bien vámonos a entender esto de una manera. Dios quería sacar a flote lo que había en el corazón del pueblo de Israel para que tú conozcas tu corazón. Dios nos pasa por circunstancias difíciles para saber no lo que hay en el corazón de los demás, sino lo que hay en tu propio corazón. Y entonces estás pasando una circunstancia difícil. Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos hace unos años viviendo, yo estaba convencido que debía quedarme estudiando música allá en una universidad. Y me convencí de eso. Cuando empecé a hacer todo el papeleo, resulta que todo se cayó al piso. Y entonces yo empecé a decirle a Dios, Dios, pero si yo he hecho las cosas bien, yo me he comportado bien, he sido un hijo intachable, nunca he hecho esto, todo el mundo busca sus propios deseos, yo quiero estudiar por usted. Y usted me dice, no. Y eso generó una amargura en mi corazón, una rabia de por qué Dios hacía esto. Mi alma estaba siendo probada. Salió a relucir y empecé a conocer de mi corazón que yo creía que por ser un buen creyente podía obtener lo que quisiera de Dios. Y que Dios tenía que hacer lo que yo le ordenaba. Empecé a conocer, debido a esa prueba, que en mi corazón había deseos totalmente desenfocados, egoístas. Hermano, hermana, ¿qué prueba está teniendo usted ahora? Con cualquier cosa. No le eche tanta cabeza a cómo va a resolver la prueba, porque déjeme decirle que la prueba va a empeorar. La prueba, por definición, significa que va a ser más dura, más fuerte, va a doler más. Y aquí el punto no es tratar de solucionar la prueba, es que usted examine su corazón. Yo como hijo, yo como padre, yo como trabajador, yo como ser humano. Saber qué hay en tu corazón. Si ustedes siguen al versículo 3, continúa hablando el Señor y dice, y te afligió. ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra afligir? ¿Quién ha afligido? Dios. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido. Y Jehová es para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué afligió y por qué hizo tener hambre Dios al pueblo? Para probar su corazón. ¿Pero qué más? ¿Qué dice el texto? Para hacerle saber, ¿cierto? Que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es el fin de la prueba, de la aflicción según este pasaje? Que conozcamos ¿a quién? A Dios. El fin de la prueba que usted está viviendo en este momento, sea cual sea, es que usted conozca a Dios. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual fácil. El conocimiento de Dios intelectual, en la panadería, digamos, se sientan clientes paganos, demasiado malos, y hablan de Dios. Y saben un montón de cosas de Dios. Pero estoy hablando de un conocimiento
de sufrimiento. Ese es el conocimiento de Dios, que sale del dolor, que sale del sufrimiento. Ese es el fin, según ese versículo, de la aflicción, para que conozcamos a Dios. La prueba traerá en nosotros un conocimiento más amplio de quién es Dios. Y es que si ustedes se ponen a analizar un poco, Dios está enfocado en que lo conozcamos de cerca. Y por eso usa la prueba. Y por eso usa la aflicción. Normalmente la prueba nos va a llevar a percibir a Dios de una manera diferente. La prueba siempre nos va a llevar a percibir a Dios de una manera diferente. Hay un para qué más. Hemos visto que la prueba y que Dios aflige, que esto genera un choque en nuestra mente, porque como que tú me amas y me afliges. Hemos visto que la prueba o el fin de ello es saber lo que hay en tu corazón, conocer a Dios mejor. Y versículo 16 del capítulo 8 de Deuteronomio, salten allá, versículo 16. Dice el versículo 16, 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y ¿qué? Probándote. ¿Cuántas veces ha aparecido afligir en los versículos que hemos leído? 3. ¿Quién afligió? Dios. Y probó Dios. Ahora vamos a ver un tercer para qué, que es espectacular. Dice, para la postre, hacerte ¿qué? Bien. Si yo les pregunto en este momento, ¿con qué fin Dios te está probando hoy? Usted puede mencionar muchas cosas, pero de esas de las que hemos visto es porque Él quiere que de tu corazón que está siendo probado salgan cosas muy perversas, muy malas. Claro, pero para que conozcamos lo que hay allí, ¿no? Ese es el fin. Para que conozcas mejor a Dios, pero finalmente para hacerte a la postre bien. Ustedes me van a decir, sí, no estoy en lo cierto. Coja un niño que los papás le han dado todo. Estrato 6, mansiones de a lo grande, 4 empleadas, le limpian las uñas al niño, no sé, lo tienen en un estandarte. ¿Quién va a ser más agradecido? ¿Ese niño o esos días los niños que estuve visitando en Puerto Inírida, que pasan con una comida al día y le llevamos una cajita de plastilina? Y esos niños temblaban de la emoción y experimentaron esa cajita y la disfrutaron a lo máximo. ¿Quién disfruta más? ¿Al que se le da todo o al que no lo ha tenido? El que no lo ha tenido. Dios no te va a dar todo como tú quieres o a tu tiempo. Se va a demorar mucho. Pero a la postre te va a hacer bien y lo vas a apreciar tanto. Lo vas a apreciar tanto porque es lo que genera el sufrimiento. Es lo que genera el dolor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Acompáñenme allá. Voy a terminar diciéndoles que este pasaje es precioso. Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 4. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Miren lo que dice, y quizás es conocido para muchos, pero no lo lean a la loca, léalo pausadamente conmigo. Dice: hermanos míos,
¿A quién está hablando Santiago? A creyentes, ¿no? A creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les soy sincero, no entiendo la parte de gozo. Porque ninguno acá cuando ha estado sufriendo se ha gozado. No lo entiendo y con el perdón de ustedes lo voy a saltar. Quizás allí algún día lo vamos a entender mejor. Pero voy a saltar a la parte que quizás entiendo un poquito más. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas? Diversas. ¿Y esto de diversas qué nos dice? Que son varios tipos de pruebas. A usted lo puede probar en su día a día 1000 cosas. Usted puede pasar todos los días diversas pruebas. Hay algunos que van a tener pruebas en su matrimonio, otros que van a tener pruebas en su trabajo, otros que van a tener pruebas en la salud dura. Hay mucha diversidad de pruebas. Y lo más tremendo de esto es que la prueba que te toca de parte de Dios es la perfecta para ti. Hay cosas que a mí no me prueban. Hay cosas que pasan a mí y a mí no me prueban. O sea, no me genera como peso, dolor, como no, mi vida, sigo mi vida. Hay otras que me despedazan. Y adivinen cuál va a ser Dios, cuál va a tomar Dios. La que más duele, porque Él aflige. Sigamos leyendo el versículo. El versículo habla de diversas pruebas. Versículo 3 dice, sabiendo, otra vez esa palabra sabiendo, siempre que se está hablando de prueba, así como en Deuteronomio aparece mucho el saber, el conocer, el darte cuenta. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Y es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Esa es la paciencia. La capacidad de soportar algo sin alterarse. Es como que cogiéramos, por ejemplo, una bola de plástico, una pelota de plástico. Si usted se sienta en ella, ¿ella qué hace? Se achata, ¿sí o no? Se deforma. Si está muy desinflada, se deforma mucho más. Básicamente diríamos que la bola esa no es paciente. ¿Qué sería paciente? Ponga un bloque de hierro y siéntese sobre él. Y dígale a 4 o 5 hermanos bien pesados, venga hermano, párese aquí. Y párese todos ahí. ¿Qué le va a pasar al bloque de hierro? Firme. Ahí está. Básicamente eso es paciencia. Lo que dice Santiago es que la prueba va a generar en ti la capacidad de soportar tanto peso sin deformarte. Yo quiero eso. Yo lo quiero. Pero para eso, según el texto, hay que sufrir. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, y ojo a estas 2 palabras, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hemos visto 3 propósitos de la prueba que usted vive hoy. No podemos ignorar que Dios, en su naturaleza, nos va a estar probando todo el tiempo. Es para bien, el fin de la tentación es para destrucción. Estamos hablando de prueba de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Y los propósitos de esa prueba es
el primero que dimos fue ¿cuál? En Deuteronomio, para saber lo que había en el corazón, ¿cierto? El segundo, para conocer a Dios. El tercero, ni yo me lo sé, para la postre hacerte bien. Y el cuarto, para hacerte perfecto y cabal. Nada más hermoso que usted ver la vida de un hombre que fue creyente, que está acabando sus años, sentado en una banca, y usted le ve sus arrugas, y ver que eso fue una persona probada. Y usted ya ve un anciano, un hombre con carácter. Yo cuento esto de mi abuelito porque a mi abuelito se le murió una hija de pequeño. Ella tenía 12 años. Mi mamá tuvo otra hermana que la atropelló un carro. Le pasó la llanta por encima. Y cuando el abuelito ha contado esa historia de cómo fue, cómo le tocó verla y recogerla y ver toda la escena, nosotros somos, ¿cómo es abuelito? Y entonces usted la ve. Y él es así. Sí. Y entonces ella ahí, y es como si nada, ¿no? ¿Saben qué hay ahí? Un hombre que fue probado, pero que su carácter ya está siendo perfecto y cabal. Nunca alguien que ha sido probado va a ser igual después. Yo les voy a explicar esto, lo voy a poner así aquí bien gráfico. Antes de la prueba, en la prueba y después de la prueba. Este fulanito que está parado aquí antes de la prueba, les puedo asegurar que es un flojo. Cualquier cosa lo desquebraja, lo derriba. Pero este fulanito que está aquí parado, a este lado después de la prueba, es otro pueblo. Es otra persona. Para pasar de acá a acá, querido hermano, hermana, usted tiene que pasar, yo tengo que pasar por el desierto. Es necesario. Y la prueba no es fácil. Como les decía ahora, la prueba siempre pesa más. Y usted dice, hasta aquí aguanto, ya voy a reventar, no aguanto más. Y adivinen qué va a hacer Dios. Espérenlo. Espérenlo. Se la va a poner más dura. Porque Él sí sabe hasta dónde probarte. Él sí sabe hasta dónde. Hay una máquina en la industria que son como dos prensas así. No sé si las han visto. Y ahí le ponen bloques de cemento. Creo que el profe que mostró una vez. Y eso lo hacen para probar la resistencia del material. Entonces la prensa empieza a apretar duro. Y llega a un punto donde alcanza tanta presión que por más cemento que sea, concreto, el concreto hace y se destruye. Bueno, el Señor te va a llevar al punto exacto antes de que eso pase. Y tú vas a decir, no, es que ya no aguanto más. ¿Saben por qué es muy perverso? Y ya vas a decir, no aguanto más con esta prueba, no aguanto más esta situación. Y Él va a montar un poquito más. Tengo dos últimos pensamientos que quisiera que fueran como un bálsamo, como un aceitico que te va a ayudar a enfrentar esto del sufrimiento. Y se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3.
Lamentaciones capítulo 3. Espero que esto nos sacie un poquito el corazón. Capítulo 3, versículo 32 y versículo 33. Dice así, Lamentaciones 3:32. Antes, está hablando de Dios. Bueno, leamos del 31, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, ¿quién aflige? Dios. Si lo hace, también se que. Amén. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Querido hermano, querida hermana, en el momento donde usted está sufriendo su peor dolor, en la aflicción de Dios, en la enfermedad, en la circunstancia que usted esté viviendo, que va a tender a aumentar y a empeorar, déjeme decirle y dejarle esto bien clarito. A Dios le duele contigo. A Él le duele contigo la aflicción. Y según ese versículo, Él lo está haciendo, está llevando a su hijo y a su hija a un punto horrible, duro. Pero Él no quiere eso. Pero Él lo tiene que hacer. Y como Él no es un papá malo, Él sabe que es lo mejor para nosotros, el sufrimiento. Él lo sabe. Y Él no está, Él en realidad no te aflige porque, ay, te quiero ver sufrir. Mira, para que sufras, consecuencia de tu pecado. Él te aflige por amor. Eso nunca lo vayan a perder de su cabeza. Y un último pensamiento. Primera de Pedro, capítulo 5. Los que estamos estudiando Primera de Pedro, hemos estado viendo que esta carta habla muchísimo y menciona mucho la palabra sufrir. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11, miren lo que dice. Versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cierto?, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único que se levanta temprano y sufre porque un hijo está en rebeldía. Usted no es el único que pudiera estar atravesando un dolor en su matrimonio. Usted no es el único que está experimentando cosas difíciles. Eso le pasa a nuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Miren la gloria de este versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ojo a lo que sigue, después del padecimiento, ¿qué va a hacer Dios? Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es tu reacción ante la prueba? ¿Cuál va a ser tu reacción de hoy en adelante ante la prueba? ¿Tratar de solucionarla para que no me siga haciendo prueba? Soportarla. Los creyentes, una vez lo dije, no son de cristal. No deberíamos de ser de cristal. El creyente se le ha concedido como un privilegio aprender a sufrir. El sufrimiento siempre traerá buenos resultados. Siempre. En la prueba, en el dolor, siempre Dios hará grandes cosas. El Dios del cielo, hermanos, les perfeccionará. El Dios del cielo les afirmará. El Dios del cielo los fortalecerá y los establecerá. No le huyamos al dolor. Hay un dicho en inglés a la gente que va al gimnasio, dicen no pain, no gain. Y se usa mucho así en no pain, no gain. Y es la gente en el gimnasio con 200 kilos ahí temblando, ya las piernas ahí, entonces alguien grita no pain, no gain. ¿Sabe qué traduce eso? Sin dolor no hay ganancia, no hay músculo. Sin dolor no crece el músculo. Hermano, hermana, si no hay dolor, no hay carácter. No hay un hijo de Dios diferente. Les decía al principio, para mí es el mensaje más difícil de digerir. Yo me atrevo a decir que quizás cuando la Biblia habla de alimento sólido, no está hablando de escatología y neumatología con todos sus guías. Está hablando de entender que hay que sufrir, de entender que hay que llorar por un hijo, por una salud, por una X o Y circunstancia que Dios trajo. Espero no dejarlos más mal, pero espero que juntos como iglesia, en su momento alguno de ustedes podamos comprender qué significa tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo trato de fijarme en el hombre que va a estar aquí después de la prueba y eso me da un poquito de tranquilidad. Para terminar, ¿cuándo va a acabar el sufrimiento? En el cielo. Porque vas a ser perfecto. Recuerden que la idea de la prueba es hacernos ¿qué? Perfectos. Y en el cielo vamos a ser perfectos. Querido hermano, hermana, no ponga su esperanza en que la prueba va a pasar acá en la tierra. Porque pasa esa y viene otra. De pronto, más dura. Y con mucho dolor pasas esa y viene otra. Pero algún día abriremos nuestros ojos y estaremos, como dice la Escritura, conformados a la imagen y semejanza finalmente del Señor Jesucristo. Y allí no habrá lloro, allí no habrá sufrimiento, allí habrá paz. Nos ponemos de pie y oramos.
Padre del cielo, qué difícil es sufrir. Te lo tenemos que confesar como iglesia, que no nos gusta sufrir. No nos gustan las circunstancias que despelucan nuestro pensamiento, nuestra razón, que nos sacan de la comodidad, que nos confrontan. No nos gustan las circunstancias difíciles, no nos gusta llorar, no nos gusta sentir esa sensación dura, Padre, en el estómago que uno siente de vacío, de gástrica, de ese dolor de cabeza que sube después de llorar por largas horas o de sentir un malestar, un miedo, un dolor. Tenemos que confesar, Señor, que eso no nos gusta, que eso nos abruma, que nosotros le queremos huir a todo lo que nos traiga dolor. Te pedimos, Padre, que aprendamos a sufrir. Te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir ese dolor en la boca, del estómago, en el pecho. Respirar, conocerte, descubrir junto contigo lo que hay en nuestro corazón, disfrutar el bien constante que haces hacia nosotros, a veces por querer tener todo lo que queremos, Señor, perdemos la noción de lo disfrutable, de lo bueno que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, porque Dios justo, como leíamos, prueba la mente y el corazón. Y el hecho de que tú nos pruebes, Señor, no te hace menos justo. Tú eres justo, Señor, pero sí te pedimos que nos ayudes en esta gran debilidad de nuestra carne. Te confesamos que no nos gusta sufrir, Señor. Y es algo que tú has visto como un privilegio. Ayúdanos, Padre, ayuda, Señor, a mis hermanos, a mí, en esas luchas que estamos enfrentando actualmente, en esas diversas pruebas, Señor, que como siempre están allí, que tú las pones, las tomamos de tu parte, como un niño que llora porque su papá no hace lo que él quiere. Lloramos porque no quisiéramos sufrir, pero Señor, acá juntos todos como hermanos alrededor de ti, reconocemos que tú eres un buen Padre, que tú no nos malcrías, que tú eres bueno, Señor. Toda la gloria, Padre del cielo, sea para ti, todo el honor. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en tu palabra, a conocerte y a entenderte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.